El siguiente programa es apto para toda la familia. Esto es Foro Canal 10 con Eric Mejía. El primer segmento de Foro Canal 10 es patrocinado por Banco Atlántida. Hola, ¿qué tal Honduras? Gracias por acompañarnos en este inicio de semana. Hoy estamos en lunes 5 de febrero. Hoy el tema sigue siendo el tema del diálogo nacional. Esta semana arriba al país una misión exploratoria de las Naciones Unidas para, como su palabra lo dice, explorar las vías que nos puedan conducir a un gran diálogo nacional. Estarán con mi persona hoy en el estudio del Foro de Canal 10 miembros de la Junta de Convocantes de la Conferencia Episcopal de Honduras. Pero antes, quiero compartir con usted, amigo televidente, lo que ha ocurrido en las últimas horas en Latinoamérica, porque estos temas tienen de una u otra forma una vinculación con Honduras. Ve usted, en Ecuador, los ecuatorianos le han dicho no a la reelección indefinida. ¿Y quién dijo que no? Bueno, el promotor del referéndum del no a la reelección indefinida ha sido el propio presidente Lenín Moreno, quien para mí es hoy el presidente más demócrata que hay en Latinoamérica. Él en su momento fue vicepresidente de Rafael Correa y en la elección que lo llevó a él a la presidencia fue apadrinado por el propio Rafael Correa. Pero ya él en el poder ha impulsado un referéndum para decirle no a la reelección indefinida. Con un periodo, dice Lenín Moreno, que basta. Y ayer así votaron los ecuatorianos, no a la reelección indefinida en el Ecuador. El 67% votó por el sí que impulsaba Lenín Moreno. Sí a la derogación de esa enmienda constitucional que en 2015 promovió Rafael Correa siendo presidente del Ecuador. Compartíamos con algunos amigos aquí en Honduras y estos amigos calificaban a Lenín Moreno de traidor. Para nada, Lenín Moreno es hoy una muestra de los presidentes demócratas que necesitamos en países como Honduras y en el resto de Latinoamérica. Lenín Moreno impulsó este referéndum que anoche domingo 4 de febrero le dijo no a la reelección indefinida en el Ecuador. La reelección presidencial hoy no es bien vista en Latinoamérica, de eso se tienen que dar cuenta nuestros políticos. Y ve usted lo que pasó ayer en Ecuador. Vamos a escuchar brevemente lo que decía Lenín Moreno, porque es importante escuchar estas palabras de un presidente que dice hay que fortalecer la democracia, no más continuismo. Escuchemos al presidente hoy del Ecuador, Lenín Moreno. Todos, comenzando por el gobierno, estamos obligados a concretar este mandato sin ninguna demora. Todos estamos obligados a respetar y a honrar la voz de nuestro pueblo, a ser consecuentes con esta clara y contundente victoria que ha tenido el sí. Bueno, todos estamos obligados a respetar el mandato, así lo dijo Lenín Moreno. Pasemos a revisar también lo que ocurrió anoche en Costa Rica, elecciones presidenciales. Ya el bipartidismo ayer en Costa Rica llegó a su etapa más baja. Ninguno de los dos partidos tradicionales, ni el PLN ni el PUS, pudo clasificar a una segunda vuelta electoral. Han clasificado a una segunda vuelta electoral partidos emergentes como el Partido Restauración Nacional, que es integrado por miembros de la Iglesia Evangélica, y el Partido Acción Ciudadana, que hoy es gobierno con el presidente Luis Guillermo Solís. ¿Quiénes van a esta segunda vuelta electoral? Dos jóvenes periodistas. Uno de ellos, el que ganó la primera vuelta, es un pastor evangélico. En Costa Rica, a diferencia de países como el nuestro, los pastores pueden participar en política. Ayer fueron elecciones concurrentes para presidente y para diputados, no para alcaldes. Y en Costa Rica la reelección existe, pero de forma alterna. Los presidentes que deseen aspirar tienen que vacar 2 periodos. Y los diputados no se reeligen de forma continua. Y la elección para alcaldes municipales es en otra fecha. Ve usted esta muestra
de democracia que nos da Costa Rica. Y ya a las 10:30 de la noche, el Tribunal Supremo Electoral tenía cuantificado y publicado el 85% de las actas. Hay que dar una mirada en Centroamérica, en naciones como Costa Rica, en Latinoamérica, en países como Ecuador. El agua caliente ya se inventó. Así es que si queremos fortalecer la democracia, miremos en Costa Rica, iremos en el Ecuador. Ya presento a mis invitados, después de haberle dado un poquito de lectura a lo que ocurre en Latinoamérica. Miembros de la Junta de Convocantes acompañan hoy en el foro de Canal 10. Inicio con don Jorge Yescas Oliva, miembro de la Junta de Convocantes. Buenos días. Buenos días, Eric. Encantado de estar aquí en tu programa. Un placer tenerlo nuevamente. Igualmente. Don Efraín Díaz Arribillaga, también miembro de la Junta de Convocantes. Buenos días. Gracias por la invitación, Eric. Un Don placer estar aquí con los dos amigos. Don Golban Valladares. Sí, Gracias, don Eric. Siempre es un gran placer estar en su programa temprano, a pesar del gran tranque que hay en los anillos y en las Fuerzas Armadas y en todos lados en Tegucigalpa, hoy es espantoso el tránsito. Bueno, y respecto a eso ya hay una buena noticia. Ya hoy se hace oficial de que la alcaldía municipal que lidera Nasser Rintito Afura va a someter a licitación un segundo anillo periférico, porque se ocupa. Claro. Se ocupa aquí en la capital de Tegucigalpa. Agua también. Potable. No solamente obra gris, no solamente obra gris, Sí, también claro. agua y agua potable. Claro que porque sí. en ningún municipio de Honduras tenemos agua potable. Sí. Es agua entubada. Bueno, los tres son... Y un basurero. Y un basurero... Y transporte público. Transporte público. Bueno, si comenzamos a enumerar los problemas no vamos a terminar. Bueno, los tres son distinguidas personalidades del ámbito político nacional, hoy miembros de esta Junta de Convocantes que ha promovido la conferencia episcopal para solucionar la crisis política por la que transita Honduras después de las elecciones mediante un diálogo nacional. Don Jorge Yescas, ¿qué le ha parecido lo que pasó en Ecuador con este referéndum para la no reelección indefinida? Mira, ninguna sorpresa, porque ya cuando se estaban viendo y escuchando y leyendo las noticias, era obvio que ese iba a ser el resultado. No, a mí no me sorprende. Creo que Correa se portó con mucha prepotencia, con mucho triunfalismo, y creo que por eso también le fue adverso el resultado. Y el presidente de la República del Ecuador ha hecho una buena labor, se ha mantenido firme y en contra siempre de la reelección continua y de otros aspectos que Correa quería también llevar a cabo. Bueno, se utilizó un referéndum para decirle no a la reelección presidencial Sí. de forma indefinida. Sí, sí, y fíjate que haciendo un parangón, nosotros, los tres que estamos aquí, y otros compañeros que son miembros de la Junta de Convocantes y del Frente Patriótico contra la reelección, presentamos una iniciativa en el Congreso para que fuésemos a un plebiscito y que el pueblo dijera si quería o no quería reelección. Lamentablemente eso no fue posible. Estábamos vaticinando nosotros lo que iba a suceder, que es exactamente lo que está pasando ahora. Si en aquel momento se va a un plebiscito y el pueblo hondureño dice sí a la reelección, pues hombre, no estaríamos en este problema. Pero los políticos, la clase política tradicional, no actúa de conformidad a las reglas de la democracia. Don Efraín Díaz Arribillaga, por su experiencia, usted fue candidato presidencial. ¿Los mecanismos de consulta como el referéndum o el plebiscito son el mejor mecanismo para solucionar estas diferencias políticas? Porque, bueno, el argumento que siempre utilizan los presidentes es que no se le puede negar el derecho de ser electo. Y hoy en Ecuador, el propio presidente Lenín Moreno ha impulsado este referéndum para que fueran los ecuatorianos de a pie los que decidieran si querían reelección o no de forma indefinida. Sí, yo considero importante el plebiscito y el referéndum como un mecanismo de fortalecer la democracia. El problema de nuestras democracias es que de repente tienden a un punto de agotamiento, de cansancio, y sobre todo la responsabilidad propiamente de la clase política, que no tiene una visión mucho más allá de sus intereses inmediatos políticos. Se olvidan de que la nación se antepone ante los intereses particulares o de grupo. Entonces creo que el mecanismo del referéndum y el plebiscito y el referéndum son mecanismos de participación ciudadana, de participación democrática, porque se expresa el pueblo sobre temas fundamentales. Y en el caso de la reelección,
ese debe ser precisamente el mecanismo de consulta que debe hacerse. En el caso particular de Honduras, creo que eso debe ser. Inclusive, aunque nosotros no estamos, digamos, en ningún momento como Junta de Convocantes estableciendo agendas para el diálogo, pero ese tiene que ser un tema fundamental en esto, sobre el tema propiamente de la reelección, porque el origen de esta crisis político-institucional se debe precisamente al intento del continuismo, ¿verdad? Eso está claro, y yo creo que de alguna manera u otra el pueblo hondureño en esa elección del 26 de noviembre también expresó su insatisfacción respecto a ese tema de forma mayoritaria, ¿verdad? Que el resultado haya tenido lo que hemos tenido hasta ahora, bueno, ese, como dicen, es otro pisto, ¿verdad? Y es causa precisamente de la crisis político-institucional que tiene el país. Pero creo que hay que entender las señales que el pueblo da muy claramente. Y yo considero que en el momento que vive la nación, esta consulta tiene que ser hecha al pueblo hondureño. De ninguna manera, porque tenemos que salir de alguna manera de esta crisis institucional, y en el Ecuador, pues naturalmente nos parece algo importante. Y en el caso de Costa Rica, bueno, ya sabemos, ¿verdad? Costa Rica tiene una enorme tradición democrática, y existe la segunda vuelta, la elección en otro momento. Que también pero con respecto al Ecuador, por el tema reelección, en Honduras, de forma ilegal o no, se consumó la reelección con la elección de Juan Orlando Hernández como presidente de la República. Se consumó en el acto, o sea, el tribunal lo declaró como presidente. Dijo en su momento, en la toma de posesión, el presidente Hernández, de que iba a enviar un nuevo proyecto de ley al Congreso para que se regulara la reelección. Pero usted me quiere dar a entender, don Efraín, de que solo mediante una consulta popular se puede regular ese tema en Honduras. Definitivamente, definitivamente. Mire, yo creo que si analizamos las razones de la crisis institucional del país, crisis democrática, crisis constitucional también, es que la Constitución de la República de Honduras es clara, es que no puede haber reelección, y no es la Sala Constitucional la que tiene que pronunciarse sobre eso. Entonces, esa elección no es válida, y es causa fundamental de la crisis que vivimos actualmente. Entonces, eso tiene que ser sometido, desde mi punto de vista, no sé, Jorge y Olva, tiene que ser sometido a consulta del pueblo hondureño. El pueblo hondureño es el que tiene que decidir. Mire, he escuchado ese argumento que usted plantea, de que con la elección se legitimó y se legalizó. No, no es así, es incorrecto. Desde todo punto de vista, esa candidatura del presidente Hernández era una candidatura ilegal. Y no debió el Tribunal Superior Electoral aceptado esa candidatura. Esa actuación del Tribunal Superior Electoral, desde mi punto de vista, creo, no sé, ustedes podemos hablar sobre eso, es totalmente improcedente. Entonces son los temas que generan la crisis en las que vivimos y que tiene que ser objeto de alguna manera u otra del diálogo político del cual estamos hablando. Bueno, y con respecto, yo ahí también lamento, y yo en lo particular también, yo comparto y respeto también esas dos posiciones. Una mitad del pueblo hondureño dice que la reelección es ilegal, y otro segmento minúsculo dice que era legal. Pero yo también lamento ante ustedes, miembros de la Junta de Convocantes, que por ejemplo el máximo referente del Partido Libertad y Refundación, el expresidente Laya, y también el Partido Liberal de Honduras, no convocaron a las masas a la calle, porque en Paraguay la reelección se paró en las calles, y aquí las masas salieron hasta después de las elecciones. Don Juan Valladares, ¿qué le parece lo que ha ocurrido en Ecuador vinculado con el contexto de Honduras, reelección presidencial? Gracias, Eric, y muy buenos días a los miles de televidentes, y el placer de estar aquí con dos compañeros ahora de la Junta de Convocantes, y así nos ha bautizado el pueblo hondureño. Nosotros no perseguíamos ninguna nomenclatura de esa naturaleza, pero bueno, ni modo. Estamos muy orgullosos de serlo, muy satisfechos. Creemos que como hondureños ese es nuestro deber, independientemente de que ya empiezan a aflorar en el ambiente y particularmente en ese intrincado mundo de los chats, descalificaciones, pero ya estamos acostumbrados a ver en eso, estamos en una cultura de la descalificación. Aquí estamos descalificando a vivos y a muertos,
incluso a las personalidades que hemos considerado nuestros héroes. Hay muchos escritos ahora de personas que empiezan a destruir su imagen histórica. Pero yo, regresando a Ecuador, mire, como bien dice don Jorge Illescas, a mí no me sorprende. Y no me sorprende porque el presidente Lenín, desde que inició su periodo, hace ya cierto tiempo, dio demostraciones de no ser un fiel seguidor ni un esclavo ideológico de las posiciones del presidente Correa. ¿No traicionó Lenín Moreno a Rafael Correa? No, yo creo que no. Y yo creo que, mire, uno quien tiene que preocuparse es traicionar sus propios ideales, sus propios principios y aquellos principios universales de lo que es la verdad. En materia de democracia hay verdades irrefutables que no se pueden contradecir. Y lamentablemente el presidente Correa, que empezó a dar demostraciones de cambios positivos en el Ecuador, porque tenemos que reconocerlo, que se modificaron una cantidad de prácticas que venían siendo lesivas para el Ecuador. Eso tenemos que reconocerlo. Había en el Ecuador una dictadura gremial, por ejemplo, las relaciones de las cúpulas gremiales obreras con la sociedad entera y con la estructura misma eran totalmente inaceptables. La universidad. Había por herencia, los hijos de los grandes caciques sindicalistas heredaban los puestos, no volvían a trabajar, tenían en los grandes edificios de las grandes corporaciones, el presidente sindical tenía unas oficinas majestuosas con choferes, guardaespaldas, etcétera. Pero bueno, pero yo quiero insistir en un punto, a ver si mis compañeros coinciden. Mire, estos cambios solo se dan cuando existen liderazgos genuinos y liderazgos que estén aferrados a los principios verdaderos democráticos. Y le voy a dar ejemplo. En Bolivia hubo un plebiscito y el pueblo boliviano descartó la reelección. Dijo, no queremos la reelección. ¿Y qué pasó después? Y sin embargo, don Evo Morales, recurriendo a los mismos artificios que están recurriendo otros países en América Latina, que están desviando los caminos rectos de la democracia por los estrechos veredas que van paralelas, o no paralelas, pero hacia el mismo punto, utilizan las cortes de constitucionales, desvirtúan los preceptos, toman este punto de partida, esta piedra angular, como dice Efraín, del derecho de elegir y ser electo, cuando los derechos no son absolutos. El único derecho absoluto tal vez de la vida, el de nacer, el derecho de nacer, como la decía la gran novela del año 50. Entonces tenemos que entender que depende de las actitudes y de los principios sólidos y del respeto al orden que puedan tener los gobernantes. Así es. En Honduras, ¿qué pasa? El desorden viene de lo más arriba de la cúspide administrativa. De ahí nació todo. No es el pueblo que con su efervescencia y su deseo impulsó la teoría de la reelección. Ya habíamos tenido experiencia en el 2009 y uno se pregunta ¿por qué al presidente Zelaya no se le aplicaron los mismos conceptos, los mismos preceptos y se le permitió continuar? Y ahora sí, todo lo que era malo hace unos cuantos años, ahora es bueno en estos años. Eso no puede ser. La ley tiene que ser firme, sin dobleces, y tiene que ser respetada por todo el mundo. Bueno, en conclusión con los tres, entonces, solo mediante un proceso de consulta se puede regular la reelección presidencial en Honduras. Vayamos al segundo tema del contexto latinoamericano, lo que pasó en Costa Rica. Se va a una segunda vuelta electoral. La crisis de los partidos tradicionales ha llegado al punto máximo. Ninguno de los dos clasificó a la segunda vuelta electoral. ¿Ya se imagina usted que en Costa Rica no existiera la segunda vuelta eligiendo a un presidente con el 26% de un 63% de participación electoral? El segundo solamente pudo superar el 23%. Don Jorge, el Partido Liberal de Honduras, a propósito, queremos enviar un saludo a todos los liberales hoy porque hoy cumplen 127 años de fundación. El partido que fundara
Celio Arias y que tuviera como primer presidente a Policarpo Bonilla, hoy está cumpliendo 127 años, no transitando por el mejor de los momentos, desunido y carente de liderazgo. El Partido Liberal presentó proyecto de segunda vuelta electoral en Honduras, en el Congreso. ¿Cómo ligarlo con el contexto costarricense, tomando en cuenta la crisis de los partidos tradicionales? Bueno, en primer lugar yo también quiero patentizar mi saludo fraterno a todos mis correligionarios del Partido Liberal. ¿Usted es liberal, no? Sí, soy liberal. Liberal por ideología, por filosofía, por principios. Entonces, creo yo que es la institución política de mayor antigüedad en América Latina, el Partido Liberal. Y lamento profundamente en la situación que tienen al Partido Liberal muchos dirigentes que son responsables de esta situación. No es el problema del Partido Liberal no arranca en el 2009, tiene raíces mucho más profundas y hoy se encuentra en una situación calamitosa. Pero quiero señalar también lo siguiente: todos los partidos del mundo están pasando por una crisis profunda, unos más, unos menos. Pero hay suficientes estudios, pero en América Latina, tú los debes de conocer, es politólogo, que hay una crisis profunda. En Costa Rica, el Partido Social Cristiano de Costa Rica, El famoso PUS. el PUS, Partido Unidad Social Cristiana. sí, que ese llevó a Miguel Ángel Rodríguez al poder. Eso fue una afrenta para el pueblo costarricense increíble. Las masas salieron a la calle del propio partido a protestar, indignados por la vergüenza que les había hecho pasar Miguel Ángel Rodríguez. Y lo que hizo Miguel Ángel Rodríguez era juego de niños para lo que pasa aquí. Eso es importantísimo tomarlo en cuenta. Entonces, yo estaba en San José cuando llegó Miguel Ángel Rodríguez, chaseado, y eran multitudes, vallas de gente, desde el aeropuerto hasta donde iba a llegar aquel hombre, gritándole que había ofendido a Costa Rica. Cuando fueron las próximas elecciones, ese partido sacó el 3% del electorado. Se hundió el partido. En el caso de Liberación Nacional, que ha sido un partido socialdemócrata, ha tenido una crisis de liderazgo muy profunda, un desgaste en el poder muy profundo. No obstante, como tú has estudiado en Costa Rica lo sabes, en Costa Rica hay liderazgos muy fuertes, hay personas muy calificadas en los dos partidos. Sin embargo, ha venido en todos estos países, han venido apareciendo nuevos actores en el escenario. Y esos actores están fuera de los partidos políticos. El escenario nacional hoy está ocupado por diferentes organizaciones de sociedad civil, por diferentes corrientes que le han quitado a los partidos políticos la representatividad que antes tuvieron. Antes el partido era el comunicador entre el pueblo y el gobierno. Y hoy los actores como sectores trabajadores, ambientalistas, juventud, ya no necesitan al partido como intermediario, sino que van directamente a resolver sus problemas. Entonces, los partidos políticos en América Latina, particularmente en nuestro país, no han tenido la capacidad para poder entender esos nuevos escenarios que estamos viviendo. Entonces, tanto los partidos políticos como los sindicatos en América Latina y en el mundo están pasando una profunda crisis. Bueno, los partidos tradicionales entonces tienen que reinventarse. Sí. Don Efraín Díaz Arribiaga, partiendo de este contexto tico, la reelección presidencial en Costa Rica solamente es válida de forma alterna. Tiene que vacar 2 periodos el presidente que quiera aspirar. También en Costa Rica la crisis de los partidos tradicionales ha llevado a un escenario donde los temas prevalecen sobre los colores políticos. Prevaleció el tema del matrimonio LGTB. El periodista y pastor evangélico que ganó el primer lugar en esta primera vuelta fue el más acérrimo crítico de los matrimonios entre las personas del mismo sexo. Una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La lectura que se le puede dar a lo que ha ocurrido en Costa Rica vinculado con Honduras. Bueno, en primer lugar creo que la segunda vuelta es fundamental. Si se hubieran tomado en serio las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, si se hubiera aprobado la segunda vuelta en el país, seguramente la crisis actual no se hubiera presentado. Hubiéramos tenido una salida inmediatamente después de las elecciones. Entonces eso me parece fundamental. En Honduras existe un vacío enorme
el que un presidente pueda ser electo con una mayoría simple. Ya usted lo dijo, ¿verdad? No puede ser. O sea, ¿por qué? Porque le hace falta legitimidad. El problema no es un problema solo de legalidad, es legitimidad. Y esa legitimidad solo se la puede dar el pueblo de manera mayoritaria. ¿Usted cree que con una segunda vuelta electoral se eligen presidentes más fuertes? Mire, no necesariamente, Eric. Yo pienso que lo que usted estaba señalando, el caso de Costa Rica, es que también la democracia tiene sus peligros, ¿verdad? Tiene sus peligros, por supuesto, cuando surgen de repente figuras como que usted señala ahí en Costa Rica, que a mí me sorprende, pero bueno, pero es una realidad, es un poco la crisis de representatividad que hay en las democracias en América Latina y en otras partes del mundo, como bien decía Jorge. O sea, hay una parte de eso, pero sobre todo quiero señalar el cansancio de los ciudadanos con la corrupción, con la falta de principios éticos en la política. Los políticos juegan con la gente, son vendedores de ilusiones. Bueno, a Miguel Ángel Rodríguez lo bajaron de un avión. Sí, o sea, entonces yo creo que... secretario de la OEA. Secretario de la OEA. Eso es lo que produce el desencanto de la gente con la clase política. Y eso es lo que precisamente yo creo que las democracias tienen que revitalizarse en función de encontrar, como bien decía Gary, que uno de los grandes pecados de los políticos es la política sin principios, y eso es lo que vemos constantemente, diariamente. La gente lo ve cada día, y eso es lo que la gente entonces empieza a rechazar y a sentirse insatisfecha con todo lo que pasa. Don Olván, en un minuto antes de irnos a la primera pausa comercial, partiendo del contexto tico, necesitamos en Honduras una reelección presidencial alterna con segunda vuelta, tal y como ocurre en Costa Rica. Aquí necesitamos regular hasta la primera elección, no tanto a la reelección, sino a la primera elección, porque estamos atravesando ahora, después de 30 y pico de años, de haber iniciado una nueva etapa, una nueva era en el país. Yo recuerdo a Efraín luchando en aquel periodo que aparentaba ser funesto en el tiempo de don Suazo Córdoba, cuando no se habían eliminado del todo los sectarismos terribles. En el Congreso prevalecían también las intenciones de un continuismo o de una prolongación inconstitucional del periodo, y hemos sufrido esto desde el principio. Yo sí creo, mire, yo pienso que la reelección no es satánica, que no debemos descartarla, pero la reelección debe evitar el punto toral de toda esta discusión, y es el abuso del poder. En Honduras todavía no hemos modificado nuestros patrones de conducta. En Costa Rica, ¿qué es lo que ocurre? Nos dan siempre demostraciones de civismo, de respeto a la ley, de respeto a la Constitución. Así que me lo reservo el resto para la próxima. Bueno, de esta forma hacemos la primera pausa comercial. Sí le digo, conociendo el contexto de Costa Rica, partiendo de nuestros estudios en maestría en Costa Rica existe la reelección presidencial, pero de forma alterna. El presidente tiene que vacar 2 periodos para volver a aspirar. La elección es concurrente, eligen al presidente, a los diputados en listas cerradas. Allá no se eligen a los diputados de forma personalizada, porque eso encarece la política y crea también diputados que no respetan la línea partidaria, y los alcaldes se eligen en otra fecha. ¿Ve usted? Todo Centroamérica menos en Honduras. En Costa Rica existe un Tribunal Supremo Electoral que es nominado por la Corte Suprema de Justicia. Claro, lo eligen en la Asamblea, pero quien lo propone es la Corte Suprema de Justicia y no obedece a colores partidarios. Una primera pausa. Cuando regresemos, esta semana llega la misión exploratoria de Naciones Unidas para promover el diálogo nacional en Honduras. Con tus tarjetas de Banco Atlántida te puedes ganar un carro. Son 30 carros último modelo. Solo tienes que usar tus tarjetas de crédito o débito de Banco Atlántida. Y por cada 100 lempiras de compras, acumulas boletos electrónicos para participar en uno de los 3 grandes sorteos. Si aún no la tienes, solicítala ya. Entre más las utilices, más oportunidades tienes de ganar. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. El primer segmento de Foro Canal 10 es patrocinado por Banco Atlántida.
Ya regresamos con Foro Canal 10. Este aniversario en Banco Atlántida lo celebramos con los mejores préstamos para los que están con nosotros y para los que aún no están. Esta es cualquier tasa, pero nosotros te damos las mejores tasas del mercado en todos nuestros préstamos. Si necesitas más tiempo, aquí te damos amplios plazos para tus pagos. Si necesitas más apoyo, te damos el mejor préstamo para lo que tú quieras. Ven y solicita tu préstamo en nuestro mes de aniversario. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Hace 8 años de que el proyecto pues se comenzó. Y hasta este año pues gracias a Dios llegó este proyecto. Y gracias a Dios pues dieron el cable, la bajada allí. Vinieron a poner el contador. Ya come sus cositas frescas, heladas. Nos sentimos bien pues porque ya es un proyecto que no esperábamos el momento, pero ya lo tenemos y es la alegría de nosotros que ya agradezco bastante. Respetar el derecho del peatón es tarea de cada conductor. Usted está viendo Foro Canal 10. Este segmento de Foro Canal 10 es presentado por Seguros Atlántida. Hacemos más por usted. Le consulto hoy en Canal 10, tras 127 años de luchas, ¿cree usted que el Partido Liberal volverá a ser la principal fuerza política de Honduras? Dos opciones, la opción A es sí, la opción B es no. Usted puede participar enviando un mensajito al 1015 o marcar al asterisco 1015. Tras 127 años de luchas, ¿cree usted que el Partido Liberal volverá a ser la principal fuerza política de Honduras? El 100% de los participantes hasta el momento dice que no y votan por la opción B. Un comentario de un minuto sobre la consulta, don Jorge Yescas. Bueno, mire, todo dependerá de lo que haga la autoridad del partido. Si el partido sigue durmiendo en sus laureles, no establece una política de reorganización, una política de capacitación, una política de reclutamiento, el partido se va a quedar estancado. El partido necesita políticas internas para sacarlo de la crisis en que se encuentra. Bueno, escuché allí brevemente que dijo don Efraín Díaz Arribiaga que él no creía que el Partido Liberal volviera a ser la principal fuerza política del país. Mire, yo más bien creo que, con el respeto que me merecen los liberales en Honduras, por supuesto que sí ha sido un partido histórico, yo la pregunta que hago es ¿qué significa ser liberal en el siglo XXI? Para mí. Esa es la pregunta que yo me hago, ¿verdad? ¿Qué significa ser liberal en el siglo XXI? Creo que el Partido Liberal pasa por una crisis de identidad como partido. Y ese es uno de los aspectos más fundamentales que tienen que resolver los liberales. Es decir, Jorge señalaba nuevos liderazgos, creo que eso es importante también. Es un factor. Es un factor importante, darse cuenta el Partido Liberal que la sociedad hondureña también ha cambiado, que hay una correlación de fuerzas distintas, que hay nuevas aspiraciones de los ciudadanos. Ya no podemos seguir con los mismos patrones de antes, ¿verdad? Yo creo que el pasado es bueno, ¿verdad? Pero ahora tenemos que ver... Pero no puede vivir del pasado. No se puede vivir del pasado. Entonces yo pienso que el Partido Liberal tiene que reencontrarse, igual que nosotros como sociedad hondureña tenemos que reencontrarnos nuevamente para definir hacia dónde va. Yo tengo algunas reservas porque no encuentro hasta el momento, en el papel que ha jugado el Partido Liberal, indicaciones de un cambio sustancial. Ya se parecen mucho, como siempre ha sido, pero en algunos momentos no, con el partido otro tradicional que es el Partido Nacional. Algún sector del Partido Liberal se parece mucho al Partido Nacional y no lucen tanto como liberales, ¿verdad? Entonces, digo, esos son algunos de los temas que lo planteo no queriendo como que ser dueño de la verdad, sino que como una reflexión, incluyendo ahora que es el aniversario del Partido Liberal, para que dentro del Partido Liberal se abra el debate como siempre ha sido en ese partido, ¿verdad?
Me parece que le hace falta un debate interno también al Partido Liberal. Pero mire, es importante lo que dice don Efraín Díaz Arribillaga, porque creo yo que las verdades, aunque sean amargas, hay que decirlas y hay que recibirlas de buena forma. Las verdades, aunque sean amargas, hay que recibirlas y con brazos abiertos. Creo yo que eso es bastante interesante. Los liberales tienen que hacer una correcta lectura del contexto mundial, del contexto latinoamericano. Ya las viejas banderas pasaron, ahora hay nuevas banderas. Don Goldman Valladares, ¿qué opina sobre el momento por el que transita el Partido Liberal de Honduras, tomando en cuenta la teleopinión que hoy planteamos en Canal 10? ¿Usted cree que el Partido Liberal vuelva a resurgir y sea la principal fuerza política del país? En política no se puede decir jamás que algo no puede pasar jamás. A mí lo que me llama la atención del Partido Liberal es, igual que el Partido Nacional, es como un constante desafío a las leyes de la naturaleza. La ley de la naturaleza le dice a usted que todos los seres humanos, los organismos, las asociaciones tienen su nacimiento, su crecimiento, fortalecimiento y paulatina decadencia, hasta que fallecen. En la América Central, todas las fuerzas políticas de los años 50, para no irnos más atrás, porque los fenómenos de Partido Nacional y Partido Liberal en Honduras son totalmente extraordinarios. Partidos de 100 años, solo los partidos republicano y demócrata de los Estados Unidos, pero es porque ellos tienen una gama de pensamiento ideológico, y en Estados Unidos la persona que se dice republicana es republicana de principios y está en contra de una cantidad de políticas y de estrategias que identifican como políticas liberales. Entonces mire usted, en el caso del Partido Liberal, cuántos esfuerzos ha venido haciendo en los últimos 60 años por coger una identidad, como dice Efraín, es una crisis de identidad. En los años 50 y todavía en el tiempo del doctor Díaz Morales se le tildó de un partido de izquierda comunista. Es más, la justificación del golpe de Estado del año 63 fue precisamente un argumento de que lo que había que salvar era el país y la democracia de Honduras de aquel tiempo frente a las fuerzas comunistas. No tenía nada de comunista, el doctor Díaz Morales no tenía absolutamente nada de comunista. Era un médico con alguna inclinación y un sentido de solidaridad humana que lo expresaba en todas sus cuestiones. Además, transformó con su discurso, con su comportamiento, con todas las actitudes que puede un político tener frente al pueblo de cualquier país, de cualquier sociedad. El doctor Díaz Morales lo hizo. Que tuvo sus fallas posteriores y las tuvo, porque lamentablemente los vampiros de la política, Eric, no se mueren nunca. Esa es una figura que yo he venido alegando ya rato. Los vampiros de la política, esos que merodean a los gobernantes y les dicen que usted es el más bello, no sé cuánto. Pero mire que de esa parte después, posteriormente, Jorge, hubo otros intentos. Navegó con la bandera de la izquierda democrática, que era como un intento desesperado de un partido que siempre se ha identificado como un partido todavía más popular, de corte más popular que el otro, que es un corte más conservador. A mí me parece que la palabra liberal en esos intentos no le queda si nos vamos a la doctrina y a los principios eminentemente liberales del principio de fines del siglo XIX y del XX, y principios del XX. Entonces, ¿qué pasa? Posteriormente viene Izquierda Democrática, otro intento de retornar al liberalismo, pero no ha habido formación ideológica en ninguno de los partidos. El Partido Nacional hace un intento hace 2 o 3 años de incorporarse al principio social cristiano, pero uno se pregunta, Efraín, tú que has sido tan estudioso de esa, y que yo sí te he considerado un social cristiano verdadero, ¿cuál es el socialismo cristiano del Partido Nacional? No existe. Y para no dejarlos solos, quiero decirle que esos procesos de pérdida de identidad ocurren también en los otros. Yo pertenezco al Pino y creo que no va a haber otro. ¿Y por qué pertenezco al Pino? Porque el Pino en sus principios demostró ser socialdemócrata.
Y esa es la ideología que a mí me fascinó de que era estudiante universitario y anduve persiguiendo de qué rama me podía decir. Y cuando viene el Pino y se declara socialdemócrata, pero ¿qué pasa con mi propio partido? También abandonamos la instrucción ideológica. Usted le pregunta a un pinoista, con excepción de la vieja guardia, ¿por qué está en el Pino? Y usted le dice que yo soy socialdemócrata. Porque quiero ser diputado. Quiero ser diputado porque me gusta la barria y la... Mira, tocaste un tema... Bueno, pero ahí sí me parece oportuno, ve usted, hay dos referentes hoy en el Partido Liberal. Luis Zelaya, presidente del Consejo Central. Olga ha tocado algo que no puede pasar y Elvin Santos. Mira, por los años 30, Rafael Díaz Chávez es uno de los intelectuales que plantea la redefinición del Partido Liberal y hace un ensayo que pone él socialliberalismo. Ahí comienza una lucha interna por darles identidad al partido, para ubicarlo en el momento histórico. Villeda Morales tiene dos corrientes. Él se da cuenta que el Partido Liberal está en manos de gente conservadora, de la vieja guardia de aquel tiempo, y entonces tiene dos opciones: convertir el Partido Liberal en un partido demócrata cristiano o en un partido socialdemócrata, ¿verdad? Pero no lo hace, según los escritos que existen, porque lo iban a ubicar en aquel tiempo era ser comunista, y no quería que lo ubicaran ser comunista. Entonces él plantea la idea de la izquierda democrática. Entonces, ese es ¿por qué? Porque ya el partido estaba perdiendo esa identidad. Cuando llega Morales, hace una revolución, quiere hacer una revolución interna y sustituye a la vieja guardia, pero no la sustituye tampoco de golpe y porrazo, ¿verdad? Sino que es una evolución que le cuesta mucha vida. O sea, pero después de ese esfuerzo de Villa Morales, solo existe otro que no fructificó, del cual yo fui parte, y es el M-Líder. El M-Líder sí estaba ubicado perfectamente en una corriente socialdemócrata. Pero sería bueno que en algún momento hablamos de eso, porque estamos cayendo pero sí coincido que ese partido tiene dos problemas básicos, entre otros problemas. Hay una crisis de liderazgo y un liderazgo en crisis. Oíme lo que te dije. Bueno, ahora vamos a analizar el tema para el cual los convoqué, pero sí hay que decirlo, siempre se dice, una cosa es ser líder y otra cosa es ser dirigente. Son dos cosas diferentes, similares, pero muy diferentes. Luis Zelaya tiene que conversar, tiene que dialogar más, y Elvin Santos tiene que despojarse de esos intereses personales, así de sencillo. Y los diputados tienen que acatar la línea partidaria, pero una línea partidaria consensuada, no impuesta así a porrazo, así como dice don Jorge Yescas. Abordemos el tema. Don Efraín Díaz Arribillaga, llega esta semana la misión exploratoria de Naciones Unidas para, como su palabra lo dice, explorar las vías que nos puedan conducir a un gran diálogo nacional. Bueno, no sé si Jorge y Olva tienen información adicional, pero nosotros, al menos en lo que sabemos hasta este momento, esperamos que venga, ¿no? Se suponía que venía entre sábado y domingo. Venía el fin de semana, pero no tenemos una información así concreta de que la misión está acá, pero seguramente lo va a estar, ¿no? Porque ese es como el primer paso necesario para impulsar el diálogo. Y creo que es importante lo de Naciones Unidas, porque todas las partes, de alguna manera u otra, han insistido mucho en que el diálogo sea conducido, convocado por un organismo internacional, y en este caso es las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque creo que eso genera confianza entre las partes, y lo que aquí buscamos es que sea un diálogo real, efectivo, y solo puede ser realizado en base a que haya una confianza de que efectivamente ese diálogo no solamente se produce, sino que también los acuerdos realmente sean salidas a la crisis del país. ¿Por qué? Porque, como quizás lo decíamos en algún momento determinado, el país todavía se encuentra dividido, se encuentra confrontado. No hay realmente un país normal en este momento, sino que estamos todavía frente a la crisis que fue originaria, bueno, por las elecciones, pero que tiene sus antecedentes desde la crisis política del 2009. Entonces, estamos frente a eso, y creo que el diálogo es el camino, ¿verdad? Pero este camino no es un camino fácil. Yo creo que el pueblo hondureño
tiene que darse cuenta de que si bien es una posibilidad, también es una posibilidad con muchos obstáculos. Y hay mucha gente que en este momento empieza a desmeritar el diálogo, ¿verdad? Sí. Eso es lo preocupante, de un sector y de otro, ¿verdad? O sea, como que ese no es el camino, ¿verdad? Entonces, yo creo que nos vamos a encontrar frente a esa situación y ojalá que el diálogo tenga el resultado que todos esperamos. Yo siempre he dicho, Eric, y lo vuelvo a decir, si el diálogo no conduce al cambio del país, no va a ser efectivo, no va a ser real. Y eso creo que tiene que ser la manera como se debe orientar, sobre todo porque va a abordar las reformas políticas y electorales más fundamentales que el país requiere en este momento para salir de la crisis. Y ahí eso implica salidas diferentes a las que hemos venido transitando acá. Bueno, según información en poder de ustedes como miembros de la Junta de Convocantes, don Efraín, ¿quiénes integrarían esta misión exploratoria que estaría llegando esta semana? Porque ya ustedes lo dijeron, no llegó este fin de semana, llegaría esta semana. No sabemos si llegó. No sabemos si llegó, pero bueno, normalmente entiendo, corríjame, ¿verdad? Porque quizás ustedes conocen un poquito más de eso, de que lo integran pues personeros de las Naciones Unidas. Así es, ¿verdad? Funcionarios de las Naciones Unidas. Bueno, ¿cuál va a ser el papel de esta misión exploratoria, don Olvan Valladares? Porque uno pensaría de que ya viene esta misión exploratoria y de inmediato se instala el diálogo nacional. ¿Cuál va a ser el papel de primas a primeras de esta misión exploratoria? Bueno, de buenas a primeras diríamos nosotros que el nombre de la misión aclara prácticamente su función. Explorar. Explora. Sí. Viene a tocar puertas con todas las partes interesadas o interesadas en el conflicto, que aquí en este caso es todo el pueblo hondureño, pero no puede consultar en pueblecito a 9 millones de habitantes. Pero lo que hacen es precisamente venir a semblantear cuál es el ánimo y la voluntad política de las partes para poder llegar a un fin positivo como es el diálogo y la parte vinculante, que es lo más importante de esto. Bueno, ustedes como Junta de Convocantes ya se reunieron con las partes en conflicto. ¿Cuál fue esa voluntad que pudieron percibir en estas partes, don Olvan? A veces se provoca o se ha provocado en la Junta aspectos de confusión en relación con las posiciones que adoptan ciertas personas. Hay algunos que están muy definidos, muy claramente definidos, qué es lo que pretenden. Tenemos que admitir, por ejemplo, que el presidente Hernández ha manifestado públicamente su anuencia a participar en el diálogo y su entendimiento de que él no puede manipular de ninguna manera los resultados y el mecanismo de este ejercicio. No lo puede hacer, y que su presencia en el diálogo tiene que ser como una de las partes en la contienda y no como el convocante ni como el que va a controlar los resultados de este intercambio de posiciones. Entonces, para mayor claridad de los televidentes, en este diálogo nacional, Juan Orlando Hernández no sería coordinador del diálogo nacional. Imposible. No puede. Imposible. Absolutamente. Por eso es que viene ni convocante. Ni convocante. Por eso es que viene a la exploradora primero, para explorar cuál es el ambiente, cuáles son los temas y más o menos formarse una idea de cuáles son las posiciones. Porque esta gente retorna a Naciones Unidas, presenta su informe. Esta gente es técnica, con una gran experiencia en abordar este tipo de conflictos. Resolución de crisis. Sí, resolución de crisis. Esto no, aquí no hay ninguna ciencia oculta, sino que ya eso es parte de una experiencia acumulada durante muchos años. Sorprendentemente, para los que no conocen, Naciones Unidas tiene un manual, un protocolo de cuáles son los pasos que deben seguirse para llegar a soluciones. Y no podemos ignorar, ni subestimar, ni desvalorizar la importancia de esto, porque ya han participado en infinidad de casos, algunos muy notorios en el mundo, otros que han sido conflictos de menor intensidad, pero que al final han tenido sus resultados positivos. Entonces ellos han estado ahí y conocen el tema, pero posteriormente vienen los que son ya los moderadores del diálogo, y esto es algo muy importante también.
Naciones Unidas no va a venir a decirnos aquí qué es lo que tenemos que hacer. Naciones Unidas nos va a venir a enseñar aquí cómo es que debemos platicar y cómo podemos alcanzar los objetivos que perseguimos sin meternos los colmillos en la yugular o darnos de porrazo. Bueno, antes de pasar a ese tema, solo tal vez para resumir lo que el papel de Naciones Unidas es convocar y conducir. ¿Verdad? O sea que Naciones Unidas va a asumir el liderazgo en ese diálogo nacional. No. Te voy a explicar. Mira, Naciones Unidas en el 2010 tuvo la iniciativa de organizar un diálogo nacional para salir de la crisis. Después del golpe de Estado. Después del golpe de Estado. Entonces se formó lo que se llama el Grupo de Diálogo de Ciudadanía Activa. Ese grupo, ya lo sé decir, en la actualidad el coordinador es el par de Germán Cáliz. Yo soy miembro de ese grupo. Entonces, ese manual del que habla Osman tiene las siguientes características. La Comisión de Exploración analiza las condiciones del ambiente, ¿verdad? Y dentro de eso establece la temática. Oiga bien, al reunirse con los participantes, establece la temática. ¿Qué se va a tratar en el diálogo? Bueno, pero la temática la definen en razón de conversar con los Claro, lógico, por eso está explorando, por eso viene a hablar con ellos. O sea, luego analiza el contexto, del diálogo. Y luego también quiénes son los actores. Y en eso de los actores, ¿verdad?, del diálogo. Luego se regresan a Nueva York y diseñan el diálogo. En ese diseño, ¿verdad?, construyen el marco teórico donde se va a desenvolver. Además de eso, establecen los equipos de gestión, los que van a gestionar el diálogo, y los facilitadores del diálogo. ¿Ok? Luego de eso buscan el recurso financiero administrativo, porque eso significa plata, ¿no? Eso no es fácil, ¿verdad? Y de ahí se establece la estrategia de comunicación interna y externa del diálogo, la estrategia para el desarrollo del diálogo. Luego definen el contenido del diálogo, cuáles son los objetivos del diálogo, cuál es el tiempo del diálogo, ¿verdad? También se puede establecer la agenda de ese diálogo, ¿verdad?, y la selección de los dialogantes. Entonces, en este caso, es bien claro, los dialogantes es don Salvador Narrala, don Juan Orlando, don Luis Zelaya y don Mel Zelaya. Esos son los dialogantes. Pero ellos vienen a explorar eso y a diseñar ese diálogo. Ya después viene el desarrollo del diálogo. ¿No caben aquí los partidos emergentes? No tiene nada que ver en eso. ¿Por qué si son parte del sistema de partidos? No. Aquí el problema es Alianza Partido Nacional. Es que quizás yo digo, tal vez... Voy a terminar esto. Entonces, una vez que está hecho todo este paquete, entonces viene, ¿verdad?, ya el seguimiento. El seguimiento de todos esos acuerdos. Y ahí vamos a señalar lo siguiente. Primeros acuerdos de las partes encontradas es que sea la ONU la que proponga la que maneje este diálogo. Convoca y conduce. Convoca. Segundo, están de acuerdo las partes en que haya uno o más mediadores. Tercero, que esos mediadores sean seleccionados de común acuerdo a las partes encontradas. Y cuarto, que los acuerdos de ese diálogo sean vinculantes, o sean de cumplimiento obligatorio. Esto es el panorama que tenemos hasta este momento. Entonces, esa comisión exploradora viene a explorar y a diseñar el diálogo. Naciones Unidas propone como mediadores a Vinicio Cerezo, expresidente de Guatemala, Martín Torrijos, expresidente de Panamá, Catalina Soberanis, que es expresidenta del Congreso de Guatemala y en la actualidad funcionaria de Naciones Unidas. Esos son los que propone Naciones Unidas. Pero para que esto venga, tiene que ser del común acuerdo con Juan Orlando Hernández, Salvador Narrala. Y aquí te señalo algo muy importante. Don Manuel Zelaya dice, este es un diálogo y un acuerdo entre estas dos partes.
Aquí el Partido Liberal no tiene nada que ver. Eso fue lo que dijo Mel Zelaya. Y si no tiene nada que ver el Partido Liberal, ¿cómo va a tener que ver las corrientes del Partido Nacional? Porque esos partidos chiquitos son corrientes del Partido Nacional. Bueno, Mel Zelaya no quiere que el Partido Liberal sea parte del diálogo. Yo creo, pero Luis Zelaya está de acuerdo, siempre y cuando sea Narral y Juan Orlando. Él se queda fuera. Pero si Mel Zelaya participa, él quiere estar adentro. ¿Cómo? Reitéreme eso. El diálogo es entre Juan Orlando y Salvador Narral. Es la condición que pone Luis Zelaya. No, es la condición. Él dice, si eso es así, yo no participo. Pero si participa Manuel Zelaya, entonces yo también tengo que participar. Pero ese es un tema que se va a resolver justamente en esta comisión exploradora. Y Mel Zelaya está pidiendo que el Partido Liberal no sea parte del diálogo. Así es. ¿Por qué? ¿Qué argumenta Mel Zelaya? Bueno, que el problema está entre el que dice ganar. Ahí hay dos ganadores, Salvador Narral y Juan Orlando. Entonces Luis Zelaya no está en ese problema, porque él les quedó en tercer lugar. Entonces dice, bueno, no tiene nada que ver. Y si dicen él que no tiene nada que ver, el Partido Liberal, que es un partido que sacó casi 500,000 votos, ¿cómo van a tener que ver la suma de esos micropartidos que sacaron 30,000? Esos no están en el juego. Bueno, y Mel Zelaya tiene que estar consciente que él participó mediante una alianza, una agrupación, no un partido político. ¿Comentario? No, mire, yo creo que Jorge planteó, digamos, el proceso. Sin embargo, la convocatoria y la conducción la va a hacer Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque esa es la función principal. Ahora, las partes tienen que estar de acuerdo en todo esto, inclusive los temas que se van a discutir, ¿verdad? ¿Quiénes van a participar? Igual, yo entiendo que eso tiene que ser algo que tiene que ser no solamente parte del trabajo de la comisión exploratoria, sino que también si hay acuerdo de quiénes van a participar, ¿verdad? O sea, tal vez no podemos en este momento anticipar quiénes sí, quiénes no, quiénes van a participar. No podemos hacerlo porque tiene que ser, desde mi punto de vista, creo, no sé si así lo entienden, de que tiene que ser un poco abierto. Por ejemplo, ese tema de los partidos, que no sé cómo es que le podemos llamar, partidos minoritarios. Bueno, usted pertenece a la democracia cristiana, ¿verdad? Sí, usted lo dijo, pertenecí. Ya no es parte de la democracia. Volviendo a crisis de identidad, lo que estábamos hablando acá, ¿verdad? Ya no existe. No, mire, yo respeto las minorías. Creo que en una democracia el pluralismo es fundamental y todo eso. Entonces, lo que se tiene que definir es si van... O sea, los actores políticos a los cuales se van a consultar es si deben de participar o no deben de participar. Y eso se define eso tiene que ser definido. Tiene ciertas connotaciones. Ahí volvemos a lo mismo cuando hablamos de la reforma, ¿verdad? Es decir, la representación de los partidos minoritarios sí, pero que tiene que ser real, efectivo. Mire, cuánto, Olvan lo sabe, ¿verdad? Cuánto nosotros, Alpino, la democracia cristiana, nos costó esa representación. Inclusive el primer intento de la democracia cristiana fue el Partido Nacional se opuso a nuestra primera participación para las elecciones de Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, hacemos nuestra segunda pausa comercial. Estamos dialogando con los convocantes Olva Valladares, Efraín Díaz Arribillaga y Jorge Yescas. Una pausa, ya regresamos. Siempre estamos cerca de ti cuando más lo necesitas. En Seguros Atlántida nos reinventamos y hacemos más por ti, innovando en la forma de brindarte seguridad y tranquilidad. Con nuestra nueva app gratuita de autoasistencia Atlántida, recibes el beneficio de la cobertura completa, rápida y eficiente de nuestro seguro automotriz, porque hemos evolucionado para ofrecerte soluciones inmediatas con la más avanzada tecnología y nuevos y eficientes servicios. Siempre cerca de ti cuando más lo necesitas, las 24 horas del día. Seguros Atlántida. Este segmento de Foro Canal 10 fue presentado por Seguros Atlántida. Hacemos más por usted. Ya regresamos con Foro Canal 10.
Siempre estamos cerca de ti cuando más lo necesitas. En Seguros Atlántida nos reinventamos y hacemos más por ti, innovando en la forma de brindarte seguridad y tranquilidad. Con nuestra nueva app gratuita de autoasistencia Atlántida, recibes el beneficio de la cobertura completa, rápida y eficiente de nuestro seguro automotriz, porque hemos evolucionado para ofrecerte soluciones inmediatas con la más avanzada tecnología y nuevos y eficientes servicios. Siempre cerca de ti cuando más lo necesitas, las 24 horas día. Seguros Atlántida. Comparte a toda velocidad con tus amigos, donde quiera que estés, disfrutando de tu internet más rápido, en la red 4G LTE más grande y confiable de Honduras. Vive la experiencia con tu verdadero smartphone 4G LTE desde 999 lempiras. Y te regalamos una super recarga de 100 lempiras. Búscalo ya en Puntos Tigo. Tigo, me llega. Pueblos con Encanto, una marca para distinguir lugares que parecen desprendidos de una postal, llenos de historia, tradición, experiencias y romance. Gracias. Comayagua, Trujillo y La Esperanza son pueblos con encanto. Televisión Educativa Nacional. TEN Canal 10. El Instituto Hondureño de Turismo y la AMON te ofrecen la oportunidad de descubrir estos destinos escondidos, ricos en nuevas sensaciones, donde todos te esperan con una sonrisa. Pueblos con Encanto es la nueva aventura Catracha. 1 de febrero, 1988. 1 de febrero, 2018. Cada segundo. Cada minuto. Un anciano de 74 años se espera en la calle. Cada hora. Los hondureños tenemos muchos imperativos legales que estamos obligados a Haciendo brecha. 30 años. Así son las cosas. Y así se las hemos contado. Cada día. Usted está viendo Foro Canal 10. Le consulto hoy en Canal 10, tras 127 años de luchas, ¿cree usted que el Partido Liberal volverá a ser la principal fuerza política de Honduras? Tras 127 años de luchas, ¿cree usted que el Partido Liberal volverá a ser la principal fuerza política de Honduras? Dos opciones. La opción A es sí, la opción B es no. Usted puede participar enviando un mensajito al 1015 o marcar al asterisco 1015. Recordemos que fue el Partido Liberal el que dio vida al sistema de partidos en Honduras. 50% dice que sí, otro 50% dice que no. Sí. Así marcha la teleopinión de Canal 10 para hoy, lunes 5 de febrero. Don Efraín Díaz Arribillaga. Sí, que acabo de recibir un mensaje del expresidente Manuel Zelaya. Quiero que se lo lea. Bueno, lea... ojo, mucha atención, bueno, el expresidente Zelaya le acaba de enviar un mensajito a don Efraín Díaz Arribillaga. Me imagino que es por el comentario que ha pedido don Jorge Yescas. El expresidente Zelaya se ha querido comunicar a través del teléfono de don Efraín Díaz Arribillaga porque tiene un mensaje, nos está viendo el expresidente Zelaya. ¿Qué dice el expresidente Zelaya en este mensajito que le ha enviado a su teléfono, don Efraín? Bueno, él me dice que aclares en el programa que no me opongo a que el Partido Liberal participe en el diálogo. Cualquiera puede participar en el diálogo. Lo que no estoy de acuerdo es que el Partido Liberal tome decisiones hoy, lleguemos a acuerdos con respecto al problema. Que tenemos que resolver eso corresponde a las dos partes en conflicto. Gracias. Correcto. Reitéreme el mensaje. Que tenemos que resolver algunos problemas que corresponde a las dos grandes partes en conflicto, ¿verdad? O sea, Salvador y Juan Orlando. O sea, entiendo, o sea, que yo por eso digo que en este tema es un poco delicado, ¿verdad? Que digamos, anticipemos, ¿verdad? No, pero no me parece claro el mensaje. Vamos a ver si lo podemos leer, don Efraín. Leámoslo completo. Sí, o quizás el presidente Manuel Zelaya puede llamar al programa para que él lo pueda, tal vez, como hay veces en los WhatsApp, a veces no es así tan fácil, digamos, las ideas claras, pero llega al punto en que no hay, digamos, su oposición al partido, ¿verdad? Sino que en esta primera etapa. Entonces, bueno, si el expresidente Zelaya quiere llamar al foro de Canal 10, la línea es el 22 35 36 60.
22, 35, 36, 60, porque según interpreto ese mensaje, que es un poco confuso, pero al mismo tiempo es claro, el expresidente Zelaya no se opone a que el Partido Liberal sea parte del diálogo, pero sí dice el expresidente Zelaya que él, la toma de decisiones le corresponde a Juan Orlando Hernández y a Salvador Narrala. ¿Cómo lo interpreta usted, don Juan Manuel? No, yo estoy claro, en el sentido que el presidente Zelaya está definiendo que el problema toral en este momento es precisamente la disputa entre dos candidatos de los cuales los dos se consideran ganadores. Ese es el pleito. Por ejemplo, Luis Zelaya desde el principio dijo, bueno, soy perdedor, y reconoció el triunfo de uno de los dos. Pero entonces Zelaya dice, mire, y estoy interpretando que Zelaya está viendo el diálogo como con la continuidad del diálogo y el abordamiento de otros problemas después. Pero dice, en este momento lo que necesitamos es que se sienten las dos personas y definan. No es fácil, Eric, esto no es fácil, y volvemos al punto aquel de que dos personas van a definir el futuro del país, no solo el presente, sino el gran futuro del país. Entonces, este diálogo, en primer lugar, tiene que ser muy transparente. En segundo lugar, tiene que haber una voluntad enorme, porque uno se pregunta, cuando hay una tirantez y se está yendo en posiciones opuestas para que esto se defina, o buscan el centro o alguien es ganador. Pero ¿quién es el perdedor? ¿Quién va a aceptar ser perdedor en una contienda de estas? Usted le pregunta al presidente Hernández y la gente le dice, no, yo no voy a ceder. Bueno, y lo que está aquí en cuestión, la gran pregunta es, ¿continúa el presidente Hernández o se da por perdedor en las elecciones? Esa es la gran pregunta y esa es la posición de Narrala. Bueno, tenemos en línea al expresidente Manuel Zelaya Rosales. Él ha llamado al foro de Canal 10. Buenos días, expresidente Zelaya. Buenos días, saludos a Jorge Yescas, Efraín y Olvan Valladares. Mucho gusto. Solo para aclarar así puntos concretos. Nosotros hemos tenido varias oportunidades de dialogar con Juan Orlando Hernández. No en estos meses, por lo menos hace más de 6 meses que no tenemos ningún contacto con respecto a asuntos políticos. No tenemos ninguna confianza ni en la palabra ni en la firma de Juan Orlando Hernández. No ha querido reconocer el acuerdo de Cartagena, que lo firmó el Pelódromo, que lo firmó la OEA, donde nos daban equidad en los organismos electorales. No quiso reconocer su propia firma en los acuerdos mínimos que se unen Naciones Unidas. Por lo tanto, se caracteriza como un político tradicional en hablar bien, ofrecer mucho y no cumplir absolutamente nada. Por eso nos oponemos directamente a una plática, un diálogo directo con Juan Orlando Hernández. Expresidente. En ese sentido, nosotros lo que hemos expresado es que es necesario que se nombre una junta de mediadores o una mediación con poder vinculante, para que a mí me pase lo que no sucedió con Óscar Arias Sánchez, presidente de Costa Rica, Premio Nobel de la Paz, que determinó, primer punto de su sentencia, restitución inmediata del presidente derrocado de Honduras. Lo mismo dijo la OEA, lo mismo dijo Naciones Unidas, y eso sucedió hace 8 años y todavía estoy esperando que se ejecute la sentencia de los mediadores. Yo ni quiero que nos vuelva a pasar lo mismo con los mediadores. Por eso, si
Y el gobierno, que debería ser el más interesado en este diálogo, envía un decreto al Congreso Nacional para que la mediación sea vinculante con los niveles de tratado internacional que siempre prevalecen encima de la Constitución de la República cuando hay contradicciones. Nosotros no tendríamos ningún interés en participar en otra charada más que sería este diálogo. En eso solo quería aclarar con respecto a la participación del Partido Liberal. Yo no tengo ningún problema en que participe el Partido Liberal en un diálogo, ni que participe en otros partidos, o que participe la sociedad civil, las iglesias. Los que quieran participar son parte de un proceso de toma de conciencia. Lo que me opongo rotundamente, porque sería absurdo, es que las decisiones finales haya una tercería que las tome. Las decisiones finales se tienen que tomar entre las partes en conflicto. El presidente, que está actualmente en forma ilegal usurpando el poder, y la alianza con Salvador Narrala, que tenemos las pruebas de que ganamos las elecciones. Esas son las partes en conflicto que debe resolverse. Ahí no tiene que entrar, en las decisiones finales no tiene que entrar absolutamente nadie que no sea esas dos partes en conflicto. Buenos días y saludos a todos. Gracias al expresidente Zelaya. Bueno, ha sido claro. En la toma de decisiones solo tiene que estar Juan Orlando Hernández, Salvador Narrala y él. Y el mediador. Pero no tiene que estar el Partido Liberal. El Partido Liberal, dice el expresidente Zelaya, puede ser participante del diálogo y no se opone. Pero en la toma de decisiones solo estará Juan Orlando Hernández, Salvador Narrala y Mel Zelaya. ¿Cómo lo interpreta usted, don Olga? No, está clara la posición. Obviamente, el presidente Zelaya, argumentando la falta de cumplimiento de otros acuerdos anteriormente realizados, tiene temores fundados y eso no se lo podemos rebatir. Aquí ha habido incumplimientos de toda naturaleza. En primer lugar, el grave incumplimiento del no acatamiento de la promesa de ley que se hizo cuando se tomó posesión hace 4 años, en el sentido de que se respetaría la Constitución y las leyes, y eso es lo que no se ha respetado en este momento. Entonces el pueblo hondureño tiene que estar consciente de eso, y aquí hay algo muy importante, aparte de yo creo que está muy clara la posición del presidente Zelaya. Es muy importante es que nada ha validado la reelección de este momento. Y yo no quiero usar la palabra reelección porque es una figura jurídica. Yo quiero utilizar la palabra continuismo. Nada ha avalado el continuismo de este momento. Ni siquiera la participación de las fuerzas políticas de oposición que acudieron a las urnas. Esas fuerzas políticas estaban actuando legalmente. Ellas no infringieron ninguna ley. Asistieron a la convocatoria de una institución que quiera no simpatice o no simpatice, como es el Tribunal de Elecciones, es la autoridad constituida para poder convocar elecciones, y las partes fueron todas cumpliendo su mandato constitucional de que tienen que participar, so pena de declararse extinguido, si no acuden a las elecciones. Entonces no es cierto que una violación se cure con otra que aparenta ser violación, nada. El delito, si se quiere, de lesa patria está cometido, y no es con un apagar de ojos, un cerrar de ojos, un no decir nada, que se está convalidando esa cuestión, absolutamente nada. Por eso es que queda vigente el artículo 375, particularmente en su segundo párrafo, que dice que todo funcionario, ahora, mañana o no sé cuánto, tiene la obligación de restituir la Constitución a su texto original cuando ésta haya sido pretendidamente cambiada por los métodos que la misma Constitución no establece. O sea, eso es bien claro en la Constitución de la República, y hemos advertido nosotros incluso en el Frente Patriótico que libramos una batalla de 3 años, y esto se lo estoy remarcando a aquellos
políticos de tweet ahora, en que no leen, no escuchan radio, no hay noticias, no tienen capacidad de discernimiento, que sí en Honduras muy pocas voces, pero hubo voces, ha habido voces, y siguen habiendo voces advirtiendo que estamos en una situación irregular y que este gobierno, desde el punto de vista jurídico, podría ser declarado un gobierno de facto. Bueno, don Efraín Díaz Arribiaga, tomando en cuenta de que usted fue quien recibió en primera instancia el mensajito y después se hizo viable esa comunicación del expresidente Zelaya con el Foro de Canales, ¿y cómo interpreta usted que el expresidente Zelaya ponga como condición que el Partido Liberal sea parte, pero no en la toma de decisiones? Tiene razón. Bueno, yo creo que nosotros como convocantes, pues yo creo que debemos respetar las posiciones de cada quien, ¿verdad? Yo una de las cosas que considero importante para el éxito del diálogo es que haya la apertura necesaria de los distintos sectores políticos, ¿verdad? Cada quien tiene su punto de vista y creo que eso de alguna manera es lo complicado de cómo podemos llegar las partes y llegar a acuerdos. Y ese es precisamente el trabajo del Estado, que como tendrá Naciones Unidas y los moderadores para poder encontrar esos acuerdos. Yo creo que si usted me dice mi opinión, lo daré como ciudadano, ¿verdad? Yo, en lo personal, pienso que el Partido Liberal debería participar. Sin embargo, esa es mi opinión personal. Pero son los actores políticos los que definen, ¿verdad? No solo la agenda y los temas, sino quienes deben de estar y no. Por ejemplo, el presidente Hernández quiere que participen los partidos estos que son parte de la Junta Directiva del Congreso. Eso es lo que él nos planteó en la reunión que tuvimos con él. Igual que lo de esta famosa plataforma Ciudadanos por Honduras, ¿verdad? Y que hemos visto que ha estado como haciendo activo, pretendiendo también como ser gestores del diálogo. Que eso me parece a mí un poco inapropiado, ¿verdad? Pero bueno, le quiero decir a usted lo que planteó el presidente, no lo planteó a nosotros, digamos, en la reunión que tuvimos. Entonces, tenemos que decir algunas cosas sobre esto, y sabemos que todas estas cosas tienen que procesarse, ¿verdad? ¿Ven ustedes, don Efraín, una lucha con la Junta de Convocantes de parte de la Plataforma Ciudadana? No. Lo que quiero decir es que creo que las cosas en su lugar. Ahorita estamos hablando de un diálogo político y lo hemos insistido, ¿no? Varias veces. Ir tanto con don Manuel como con don Juan. Y esos son los principales actores. Ya va a haber, una vez que se encuentren salidas a la crisis político-institucional, y yo insisto mucho en lo institucional, insistimos nosotros en lo institucional, porque hay temas de tipo institucional que hay que resolver. El tema del Tribunal Superior Electoral, por ejemplo. Es una cuenta pendiente. Hay una cuenta pendiente, o sea, no podemos ir, digamos, a cualquier evento electoral, digamos, si se convoca un plebiscito, si llega a un acuerdo un plebiscito manejado por el Tribunal Superior actual, ¿verdad? Entonces, digo, son cosas que sentimos que es así. Entonces, después vendrá ya el gran diálogo que tiene que ver con otros temas, y ahí vemos la importancia de otros sectores, ¿verdad? Yo creo que el papel que vemos de ellos no es que ellos van a participar en esta etapa, sino que creen también condiciones para que haya un ambiente favorable al diálogo político que va a ser conducido por un organismo internacional en acuerdo con los principales actores políticos, los que están ahí. Lo que dice el presidente Zelaya es que los grandes actores son esos, porque fueron realmente, el caso del Partido Nacional representado por don Juan Orlando Hernández, y la alianza opositora que tenía como candidato al ingeniero Salvador Nasralla. Esos son los dos grandes actores, pero no quiere decir, por ejemplo, que en algún momento del diálogo podrían participar otros actores políticos si ellos lo deciden. O sea, nosotros no somos, o sea, nuestra opinión personal es nuestra visión, que no necesariamente es la que tiene que estar presente ahí al momento que se desarrolle el diálogo. Bueno, don Jorge Illescas, su opinión, porque vea usted, quien nos trajo la primicia acá fue usted. Usted fue el que reveló aquí en el Canal 10, en el foro, de que el expresidente Zelaya se estaba oponiendo a que el Partido Liberal de Honduras fuera parte en la toma de decisiones del diálogo nacional. El expresidente Zelaya lo dijo tácitamente, que él no se oponía a que el Partido Liberal participara
pero no en la toma de decisiones. Usted fue quien nos trajo esta primicia. ¿Cómo interpreta? Ya lo dijo claro el expresidente Zelaya. Así como lo dijo el presidente Zelaya. Él en la toma de decisiones tiene que estar las dos partes, porque Salvador Narrala alega que es el presidente legal, y Juan Orlando igual. Ese es el conflicto, no es otro el conflicto, ¿verdad? Entonces, y hay una cosa importante que te quiero señalar, es que esta comisión exploradora, cuando haga el diseño del diálogo, ahí es donde se va a acordar quiénes van a ser los participantes, independientemente de nuestra opinión, que nosotros digamos, o de la opinión del presidente. El presidente nos decía, bueno, comuníquese con la plataforma, ¿verdad? Es parte de una lucha. Esa es otra cosa. Porque de este diálogo político, de aquí van a salir resoluciones. Por ejemplo, un diálogo para resolver los problemas económicos sociales de Honduras. Ahí tiene que ver, esa es otra cosa, totalmente diferente. Nosotros hemos diferenciado, y en eso estamos de acuerdo, el diálogo político para resolver este atolladero. A la crisis. Este atolladero. El atolladero es reelección y denunciado fraude. Ese es el problema, no es otro. Entonces, ¿quién está involucrado aquí? Alianza y Partido Nacional. Bueno, pero ¿viabiliza, potencia o debilita aún más el camino para llegar a un diálogo nacional, esta condición que pone el presidente Zelaya? Ese es el gran problema que va a tener los mediadores, ¿verdad? Y cuando se diseñe quiénes van a participar en ese diálogo, quiénes, no es la Junta de Convocantes, sino que eso es Naciones Unidas. Sí, por ejemplo, yo digo, ¿verdad? Ese es mi punto de vista. El pueblo hondureño tiene que participar. El tema de la reelección va a ser un tema. Ahora, ¿cómo se va a resolver eso? Consulta vía plebiscito. Bueno, eso podría ser. Eso podría ser. Depende de lo que... Es decir, eso podría ser, ¿verdad? Sí. Y si se quiere repetir la elección, bueno, puede ser. Porque hay efectivamente serias dudas sobre el resultado electoral del 26 de noviembre. Si fue real o no fue real. Por ejemplo, tanto el ingeniero Zelaya nos ha planteado, bueno, hay que conocer la verdad, nos dijo en la plática que tuvimos, ¿verdad? Hay que conocer la verdad de lo que realmente sucedió el 26 de noviembre. También, digamos, de parte de la Alianza, la necesidad de hacer ese análisis. Entonces, eso seguramente van a estar en los temas del diálogo, y son los temas torales, pues, como decía bien. Ahora, eso no quiere decir que nosotros no estemos preocupados por los problemas económicos, sociales y culturales del país. Eso no quiere decir Sí, pero aquí el tema es político electoral. Es político. Don Olvan, ¿y cómo interpretar este segundo argumento que nos expuso hoy el presidente Zelaya aquí en el foro de Canal 10? Que él pone como condición también, primero, que se apruebe un proyecto de ley en el cual se establezca que los resultados de ese diálogo tienen que ser vinculantes. Ve usted, y se me viene a la cabeza, por ejemplo, que si va a ser una de las condiciones que va a poner Salvador Narrala, porque él sigue alegando de que él ganó la elección, de que el mandato del presidente Hernández finalice. Ojo con lo posiblemente que vaya establecido en ese proyecto de ley que está pidiendo el expresidente Zelaya, para que los resultados de ese diálogo sean vinculantes. ¿Cómo interpreta usted esa condición del expresidente Zelaya, que al final, les digo, es el referente en esta alianza, es el coordinador de la alianza como coordinador del Partido Libertad y Refundación? Yo creo que es una petición válida. Correcto. Pero hasta ahí llego. Yo tengo mis reservas, mis grandes reservas en cuanto a la vinculación. ¿Por qué? Porque, repito, somos 9 millones de habitantes, son 6 millones de electores, y la pregunta es, ¿y los 6 millones de electores estaremos de acuerdo con lo que 2 personas decidan? Lo dejo en el tapete. Sí, porque de por medio está la lucha de poder. Sí, claro, eso se resuelve fácil. Si llegan a acuerdos, entonces perfectamente bien. Para la participación del pueblo no es que esté en una mesa un montón de gente, porque no necesariamente son representantes del pueblo, pero lo que esos acuerdos tienen cumplimiento obligatorio, pero además pueden ir a un referéndum. Correcto. Sí. No, es que yo lo que digo es eso, digamos, yo me recuerdo en la crisis del 1985, con la alternativa B, cuando acordamos los partidos políticos, ahí participó el PINO, la Democracia Cristiana, el Partido Liberal, el Partido Nacional, y ahí, ¿qué fue lo que hicimos? Reformas a la ley electoral. Ese era uno de los grandes acuerdos.
¿Para qué? Para la participación de movimientos y corrientes dentro de los partidos. Y eso fue objeto de una decisión del Congreso al reformar totalmente la ley electoral. Entonces, como decíamos al principio, que hay un problema de confianza por lo que haya sido y lo que haya sucedido, y que y eso debo decirlo, no solamente lo dijo en principio, digamos, en la alianza, sino que también el ingeniero Zelaya cuando platicó con nosotros, inicialmente en la reunión que tuvimos con el presidente, él no dijo ni sí ni no que los acuerdos fueran vinculantes, pero posteriormente sí lo dijo. Lo dijo. Sí. Entonces creo que sobre ese tema hay un acuerdo de que sean efectivamente vinculantes y que el mecanismo sea precisamente a través del Congreso. Entonces, ¿y si de por medio está la renuncia del presidente Hernández? Bueno, no, es decir, no podemos anticipar hechos, digamos, que pero es una pretensión de la alianza. Bueno, que la alianza... Bueno, es que digamos, yo voy a una negociación y voy con mis deseos más altos. Tengo un amigo muy conocido de Efraín también que decía que en el pedir no hay engaño. Todo, hasta en el amor, en el pedir no hay engaño. ¿Qué propuso en la mesa Salvador Narrala? Usted ya me contó lo que propuso Juan Orlando Hernández, usted me contó lo que ya dijo Mel Zelaya. ¿Qué propuso Salvador Narrala? Yo no estuve en la reunión por razones muy especiales. No estuve en la reunión con Salvador Narrala, pero don Jorge y don Efraín sí estuvieron. Cuénteme, don Efraín, ¿qué propone Salvador Narrala? Bueno, los puntos de vista son muy similares a los que plantea. Es que nosotros nos reunimos de manera conjunta, o sea, el ingeniero Salvador Narrala con don Manuel Zelaya. En dos oportunidades. En dos oportunidades. Una yo fui, la última no pude asistir. Es decir, claro, él se reconoce como el presidente electo, ¿verdad? Esa es la suposición. Y él dice, Juan Orlando Hernández tiene que renunciar. No dice. No dice así. No lo ha dicho así. ¿Cómo lo dice? Pues no, sencillamente, él lo que quiere estar seguro es que efectivamente él se siente como el ganador de las elecciones, como mucha gente lo piensa de la misma manera. ¿Y él quiere tomar posesión de ese cargo? Bueno, yo creo que no lo puedo contestar yo. ¿Por qué? Usted fue parte de esa conversación. Pero no me gusta, digamos, ¿cómo le diría yo? Decir cosas de otras personas que son efectivamente muy delicadas. Entonces yo preferiría que fuera el ingeniero Salvador Narrala el que lo dijera. Es decir, porque uno puede captar algo, pero no decirlo con exactitud. Lo que le quiero decir, yo únicamente puedo decir a usted es que hay un ambiente que es favorable a la búsqueda del diálogo. Claro, hay posiciones encontradas que no son fáciles de resolver. O sea, yo voy a la negociación con lo máximo que yo quiero. Mire, yo esto es lo que quiero, pero lo que yo quiero no necesariamente es lo que puede salir en los acuerdos. Ese es mi punto de vista, ¿no? Y ese es parte de lo que la negociación tendrá que darse. Bueno, hacemos una pausa comercial. Cuando regresemos, la opinión de don Olvan Valladares, Efraín Díaz Arribillaga y Jorge Yescas, miembros de la Junta de Convocantes de este Gran Diálogo Nacional. Ya regresamos con Foro Canal 10. Comparte a toda velocidad con tus amigos, donde quiera que estés, disfrutando de tu internet más rápido, en la red 4G LTE más grande y confiable de Honduras. Vive la experiencia con tu verdadero smartphone 4G LTE desde 999 lempiras. Y te regalamos una super recarga de 100 lempiras. Búscalo ya en Puntos Tigo. Tigo, me llega. Nuestro deseo es acompañarte y ayudarte con nuestros servicios en cada uno de esos momentos.
Credomatic. Le damos valor a tus ahorros. Lo bueno de una supercarretera es que los beneficios que genera están a la vista. Nuevos negocios, más viajeros, hoteles llenos, nuevos destinos de turismo y de comercio. Seguridad en el camino. Una carretera de primer mundo como la CA5 nos conduce hacia el futuro, nos lleva hacia el país que merecemos, hacia la sociedad que queremos. La CA5 es de todos y por eso todos contribuimos a construirla, a mantenerla, a cuidarla. Vamos al encuentro de un destino mejor para todos los hondureños, por la mejor carretera de Centroamérica, la CA5. Un orgullo para todos. Usted está viendo Foro Canal 10. Le consulto hoy en Canal 10. Hoy estamos en 5 de febrero. Hoy es el aniversario número 127 del Partido Liberal de Honduras y le consultamos en Canal 10. Tras 127 años de luchas, ¿cree usted que el Partido Liberal volverá a ser la principal fuerza política de Honduras? Dos opciones. La opción A es sí, la opción B es no. Usted puede participar enviando un mensajito al 1015 o marcar al asterisco 1015. Vamos a observar cómo marcha la tendencia. Un 80% dice que sí, votan por la opción A, mientras otro 20% dice que no y votan por la opción B. Así le estamos consultando hoy en Canal 10, tomando en cuenta de que hoy el Partido Liberal de Honduras está de plácemes, está cumpliendo 127 años en la historia democrática de nuestra querida Honduras. Don Olvan Valladares, usted tenía una opinión en lo particular, tomando en cuenta esto que yo les consultaba. ¿Y qué ha dicho Salvador Narrala en estas mesas de diálogo? Porque usted me comentó lo que ya dijo Juan Orlando Hernández. Jorge Yesca me dice, bueno, lo que Mel Zelaya quiere es esto, pero yo le consultaba también a don Efraín y me dice, yo me limito a no comentar lo que se habla en un diálogo, en una conversación, y en este caso le consulta a usted. Usted fue parte del PINU en esta campaña electoral y el PINU forma parte de esta alianza, Libre PINU. Regáleme 30 segundos primero para referirme a su gran pregunta. Quiero hacer una reflexión. En este 127 aniversario, el Partido Liberal, la dirigencia del Partido Liberal, no la masa liberal, la dirigencia del Partido Liberal tiene que hacer un mea culpa. Como dice, cuando se va a abrir la Eucaristía, antes de iniciar esta Eucaristía, examinemos nuestros pecados. Yo creo que toda la dirigencia del Partido Liberal tiene que someterse a un proceso introspectivo, como decía Freud, de hasta dónde cargan con la responsabilidad. Porque en este momento, cuando el Partido Liberal estaba huérfano de liderazgo, huérfano total, aparece una figura como don Luis Zelaya, que promete levantar el partido. Pero el problema es que yo siento que está trabajando como un chivo expiatorio. O sea, un gran sector del Partido Liberal está señalándolo como el gran culpable, pero yo creo que ahí hay más culpables. Y un partido, para que puedan sobrevivir, la gran pregunta es, ¿usted cree que algún día puede? La única forma es hacer un gran análisis, un autoanálisis de hasta dónde cargan con responsabilidad el resto de la conducción del partido en todos los niveles. Punto y aparte. Quiero referirme al diálogo también, porque es muy importante que el pueblo hondureño entienda. Este no es un asunto de una plática con una visita de sábado en la tarde y tal vez domingo en la mañana. Esto no se trata de un seminario de esos, de un encierro religioso, de un fin de semana de viernes de la noche. Este es un proceso que tiene que ser llevado a cabo de la manera científica, si se puede usar esa palabra, ya probada en otras oportunidades en diferentes partes del mundo. Existen en este momento voces que se escuchan en los chats y en los tweets y en todo lo demás, donde se cree que este problema va a ser resuelto en 24 horas. Y yo quiero pasar la oportunidad para advertirle al pueblo hondureño que este es un proceso serio. Y otra cosa es, cuando se habla de la bilateralidad entre una discusión de Juan Orlando Salvador Narrala, eso no quiere decir
pensando en lo lógico, que este cuerpo de intermediarios, de moderadores, como queramos llamarle, no va a auscultar la opinión del resto de la gente. Tiene que ser, los moderadores tienen que estar compenetrados de qué es lo que piensa el pueblo hondureño en general. Y estoy seguro que ellos van a tocar teclas en diferentes partes para entender lo que está pensando el pueblo, porque yo no me sentiría a gusto si alguien no escuchara mis palabras. No me sentiría a gusto, yo creo que el pueblo hondureño no se sentiría a gusto si esta gente, incluso los actores de esto, si Juan Orlando no estuviera compenetrado de qué es lo que la gente está pensando en relación con su reelección y su triunfo, y el posible, y digo posible porque no me consta, el posible fraude, etcétera, etcétera. De igual manera, Salvador Narrala tiene que estar sabido de cuál es el sentimiento del pueblo hondureño en relación con su ascenso posible al poder, porque hay mucha tela que cortar todavía en ese sentido. Bueno, y es ahí donde yo les consulto, don Efraín, ¿cuánto tiempo tiene que durar este diálogo nacional? Porque ve usted, en el 2021 vamos a elecciones, y el otro año tenemos que elegir a un nuevo Tribunal Supremo Electoral. De por medio está una reforma constitucional para aumentar de 3 a 5 los magistrados, que necesita una ratificación constitucional. Sí, primero antes quisiera lo que usted dijo sobre lo que había dicho sobre lo de Salvador Narrala. Mi posición no es porque no quiero transmitir lo que ahí se dice, sino que en el momento delicado que vive el país. No, y se respeta, don Efraín. No, yo sé, yo lo que le quiero decir al pueblo hondureño es que nosotros tenemos que actuar con transparencia, porque cualquier cosa que podamos decir puede ser malinterpretada, ¿verdad? Y eso es lo que yo quiero evitar, digamos, en esta etapa que estamos viviendo. Que lo que sí puedo decir es que después de las consultas hay una apertura al diálogo. ¿Cómo va a ser? Y eso pues ya corresponde, digamos, a Naciones Unidas. Bueno, sobre el tiempo, bueno, esto es un proceso, ya Olman lo decía, yo totalmente coincido con eso. Lo que no podemos aceptar es que esto sea indefinido, ¿verdad? Y que no se llegue ninguna decisión. ¿Cuánto tiempo? No sabemos, pero lo que sí es que debe ser urgente. ¿Qué tiempo es? Bueno, el ingeniero Zelaya nos decía 100 días debe haber un resultado, pero bueno, puede ser que tome Salvador 30. Sí, Salvador nos decía que fuera un mes y rápidamente. ¿Por qué? Porque no, es que hay el temor, y yo digo bien fundado, de que se quiera utilizar el diálogo para legitimar una situación. Y el diálogo no puede ser instrumentalizado para esos propósitos, sino que para encontrarle salidas a la crisis. Y por lo tanto, van a haber temas espinosos, por supuesto, que requiere tiempo. Entonces, no podemos anticipar tiempo, pero lo único que hay certeza es que tienen que hacerse los acuerdos lo más rápidamente posible, porque además la nación requiere que encontremos ya salidas a esto que todavía está flotando en el ambiente. Bueno, ¿y cuánto tiempo pide el presidente Hernández? Porque usted me dice... él no, en la plática que tuvimos con él no nos habló de tiempo. No. Solo Luis Zelaya ha dicho 100 días y Salvador Narrala 30. Sí. Bueno, ¿y qué temas espinosos se pueden dar en este diálogo nacional? Solo hay dos. Solo hay dos. ¿Cuál? La elección. ¿Reelección presidencial? Y el denunciado fraude. Ajá. Sí. Son los dos. La sospecha de fraude. ¿Y qué se solventa con eso? Bueno, es que mire, es que volvemos al punto, o sea, es que la raíz de la crisis está ahí. O sea, no nos podemos perder. Ese es el gran problema que va a tener entonces, el mediador de la don Efraín, ¿cómo solventaría usted esto? No, es que no. Bueno, es que mire, yo puedo... Al presidente Hernández no se le va a destituir. Él no va a renunciar. No, mire, es que no podemos adelantar. Mire, lo que le quiero decir es que qué es lo que se va a hacer y qué es lo que no se debe hacer. Que para eso era un mediador. Y te voy a explicar. Ese mediador, como no se puede sentar don Juan Orlando con don Salvador y don Manuel y don Luis, entonces los diálogos tienen diferentes modalidades. En este caso, el mediador recoge las opiniones de una de las partes, la nota, recoge la otra y sale con una propuesta. ¿Ok? Esa propuesta aceptada, hasta que esa propuesta sea aceptada por las dos partes, entonces es que
se ha dado resultados del diálogo y ahí posiblemente se pueden sentar. Pero no al principio, no hay que imaginarse que los van a sentar en una mesa y los van a confrontar, no, de ninguna manera. Esos mediadores por eso tienen que ser personas altamente calificadas, de credibilidad, que cuentan con un equipo de asesores atrás. Entonces, esto es lo que plantea don Salvador, esto es lo que plantea don Juan, ¿ok? Lo analizan, hacen una propuesta. Posiblemente esa primera propuesta no es aceptada, posiblemente, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tiempo se va a llevar esto? Indudablemente no tiene que ser un año, ¿verdad? De ninguna manera. Pero es un problema sumamente complicado. Aquí no se va a tratar otro tema más que el de la reelección y el fraude. Entonces, pero eso, de repente hay un tercer tema. Eso no lo sabemos nosotros. Eso puede salir de las consultas que haga la Comisión Exploradora. ¿Cómo se va a resolver? Tampoco podemos decirlo nosotros. ¿Qué temas hay? Tampoco lo podemos decir nosotros. Yo decía, Eric, y creo que, decir, nosotros estamos en una situación bien delicada. Nos han hablado de convocantes. ¿Cuál ha sido nuestro papel? Nuestro papel ha sido acercar las partes, escuchar puntos de vista, pero nosotros no somos los que vamos a conducir el diálogo, claro, ¿verdad? Y eso creo que tenemos que decirlo claramente y que entiendan cuál es nuestro papel. Y tenemos mis opiniones, no como miembro de esta Junta, sino que mis opiniones personales pueden ser distintas a los que todos los que estamos en este grupo. Claro. Pero no debe, yo, Efraín Díaz Arribiaga, no puedo aquí decir mis puntos de vista sobre algunas cosas muy concretas que yo creo como ciudadano. He dicho algunas cosas que creo yo que pueden ser, pero no necesariamente tiene que ser así. Por ejemplo, un tema del diálogo, las reformas políticas, sí. La despolitización de las Fuerzas Armadas debe ser un tema del diálogo. ¿Están politizadas las Fuerzas Armadas? Bueno, yo le pregunto a usted. Yo le pregunto a usted, si no cree. ¿Verdad? Yo lanzo nada más esto, porque es un tema, ¿verdad? Es decir, hay una misión de las Fuerzas Armadas de garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Es un mandato constitucional. La pregunta es... ¿Y el libre sufragio? Y el libre sufragio. Entonces, habíamos avanzado. Ahora, dígame usted, yo le digo a Eric y a los televidentes, si las Fuerzas Armadas no tienen un protagonismo en la crisis actual, ¿no? ¿Es o no? ¿Verdad? Es decir, yo lo planteo como un tema, pero podría ser que sí, podría ser que no. Y estas son lo que yo le llamo las condiciones del diálogo. Bueno, en un minuto, don Olvan, antes de irme a la última pausa, pero ¿sí han visto ustedes como convocantes que hay voluntad política de todas las partes para sentarse a dialogar? Yo creo que voluntad política hay. Yo no creo que un buen ciudadano hondureño pueda estar pensando que esta situación de crisis pueda ser ad infinitum, como dice mi buen amigo don Carlos Sosa Cuello. Decía, cuidado con las cosas ad infinitum, porque entonces no vamos a resolver nada. Yo creo que de igual manera piensa el pueblo hondureño. Claro, hay extremos, hay gente, sí se le puede llamar extremista, gente con pensamientos que para nosotros son pensamientos radicales, pero que también hay que respetarlos, porque si no hubiera discrepancia entre los seres humanos no habría desarrollo. Las crisis se resuelven con los diálogos también, pero se resuelven entre gente que piensa diferente. Entre gente que piensa igual no tenemos crisis, no tenemos que resolver nada, incluso a veces ni siquiera dialogar. Entonces yo pienso que tenemos que ir ahora, la voluntad general tiene que ser orientada a resolver la crisis. Si el diálogo es uno de los caminos más efectivos para hacerlo, respaldemos el diálogo. No nos vayamos primero a satanizarlo desde el principio. Exacto, sí. Hay personas que están enviando mensajes donde prácticamente mejor no hagamos nada, pues. Bueno, y nadie puede dudar de la credibilidad de ustedes y de la honorabilidad. Yo les digo, a mí me place cuando ustedes me acompañen, porque son personas que tienen mucha credibilidad. Bueno, a mí me parece esto bastante interesante también, que partiendo de lo que pasó hace poco en Sudamérica, el presidente Juan Manuel Santos de Colombia hubiera sido de mucha utilidad en este diálogo nacional. Imagínense ustedes lograr un gran acuerdo de paz entre el Estado y la guerrilla. No le importó que los índices de popularidad de él hoy estén por el suelo.
logró un premio Nobel, y lo otro, él impulsó una reforma política electoral que le puso fin a la reelección presidencial en Colombia. Es un estadista. El presidente Santos puede jugar un buen papel en este diálogo nacional. Hacemos una pausa comercial, ya regresamos con nuestra despedida de los invitados Olvan Valladares, Efraín Díaz Arribillaga y también de don Jorge Yescas. Bueno. Ya regresamos con Foro Canal 10. El gordo ese jugo te pone a mover la cabeza y los pies. El puro sabor a naranja azula te pone a bailar así. Y todo mi pueblo se mueve, el jugo más jugo se bebe. Los chicos y grandes lo quieren, ya todo el mundo lo sabe que Sula se toma así. El sabor de frutas lo conserva con naturalidad. ¿Quién quiere Sula, la? Jugo Sula, el jugo más jugo. Sula, pura confianza. Cada año, al final, nos ponemos a pensar si en realidad alcanzamos la meta. Si nos pusimos propósitos. Y al final de todo, vemos la luz. Primero de febrero, 1988. Primero de febrero, 2018. Cada segundo. Cada minuto. Un anciano de 74 años espera en la calle. Cada hora. Los hondureños tenemos muchos imperativos legales que estamos obligados a haciendo brecha. 30 años. Así son las cosas. Y así se las hemos contado. Cada día. Usted está viendo Foro Canal 10. Comparados. Le consulto hoy lunes 5 de febrero, el Partido Liberal, los liberales están cumpliendo un año más de existencia en la vida democrática de nuestra querida Honduras. Y le consulto, tras 127 años de luchas, ¿cree usted que el Partido Liberal volverá a ser la principal fuerza política de Honduras? Dos opciones, la opción A es sí, la opción B es no. Usted puede participar enviando un mensajito al 1015 o marcando el asterisco 1015. La tendencia, 85.71% dice que sí y votan por la opción A, mientras que un 14.29% dice que no y votan por la opción B. Hoy hay una serie de actividades en el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras. Don Jorge Yescas, ya estamos en la recta final, su mensaje. Bueno, en primer lugar quiero manifestar que yo soy una persona totalmente optimista. Creo que esta crisis no va a durar 100 años, por un lado. Por otro lado, creo que tenemos la gran oportunidad para hacer las cosas diferente a lo que lo ha venido haciendo la clase política. Pero también creo, y hacerle un llamado al pueblo hondureño, que sea protagonista de su destino y que no sea un simple observador. Que no deje solo a los políticos, sino que participe y exija para que Honduras realmente pueda cambiar. Don Efraín Díaz Arribillaga, su mensaje final. Sí, yo creo que el país necesita un espacio de moderación y de tolerancia. Este espacio de moderación y tolerancia tiene que ser la base del éxito del diálogo. Sin estos elementos será muy difícil la construcción de los acuerdos políticos que nos permitan salidas a la crisis. Yo igualmente tengo esperanza, ¿no? Yo tengo esperanza y confianza en nuestro país y en nosotros mismos. Hay que construir ciudadanía y pienso que nosotros todos debemos contribuir hacia eso. Así es que yo siento que hay las posibilidades del diálogo. Hay detractores, por supuesto, del diálogo, que no creen que eso sea posible de uno y otro lado. Pero precisamente por eso, porque el país requiere un espacio de moderación y tolerancia y de pluralismo político. Y eso creo que debe ser eso. Y finalizo diciendo, y esto lo he repetido una y otra vez, el diálogo no puede ser la continuidad de lo mismo, sino que tiene que ser para mí ruptura y cambio para el país. Ruptura y cambio. Ruptura y cambio. Don Olvan Valladares, su mensaje final. Yo soy prudentemente optimista. Optimista, ¿por qué? Porque la experiencia de los últimos 37 años me han indicado que cuando los políticos nos hemos sentado de buena fe a buscarle solución a los
las crisis que hemos tenido, desde opción B, voto en sobre, voto domiciliario, papeleta separada, individualización del voto, todo eso fue crisis. Yo siempre he dicho que los hondureños desde hace muchos años desayunamos, almorzamos y cenamos política. Eso no puede ser. Un país que orienta sus esfuerzos exclusivamente a ese campo no es un país que esté con promesas de poder salir adelante de los niveles de pobreza en que estamos. Entonces, soy optimista. Creo que estas voces disidentes, Efraín, que encontramos en los chats donde empiezan a desvalorizar hasta los miembros de la Junta de manera personal, si se quiere, no tiene nada que ver con la intención de que esto se resuelva. Me están ensobrando a mí particularmente, solo que dice que una de las claves del éxito es ser tenazmente tolerante a la crítica. Esas voces le ayudan a uno tal vez a modificar o a pulir algunas actitudes que uno tiene. Así que yo también invito, igual que mis compañeros, al pueblo hondureño a no quedarse observando. Uno de los problemas que hemos tenido graves siempre, toda la vida, es que el pueblo ha sido un observador, no estudia, no analiza, va cada 4 años a las urnas. Antes no iba 16 años a las urnas, pero tiene que ser partícipe de esto y no dejar espacio a la intransigencia, a la intolerancia que aparentemente, de repente, en ciertas condiciones, acapara los centros de decisión de todo un conglomerado hondureño de 9 millones de habitantes. Bueno, y de esta forma llegamos a la recta final en esta emisión de su foro Canal 10. Gracias a don Olman Valladares, don Efraín Díaz Arribillaga y también a don Jorge Yescas. Ellos son miembros de la Junta de Convocantes. Gracias por habernos acompañado y a usted, amigo televidente, gracias por su fiel sintonía. Iniciativa de participación paternal. Una presentación de Leche Sula y TEN, Televisión Educativa Nacional de Honduras. Hola, mami, ¿te ayudo? Hola, mi amor, primero las tareas. Debemos de inculcarles a nuestros hijos que la dedicación y responsabilidad al realizar sus tareas los harán profesionales de éxito. Iniciativa de participación paternal. Una presentación de Leche Sula y TEN, Televisión Educativa Nacional de Honduras. Fernando tiene 7 años y cursa el primer grado. Se le dificultaba la lectura y las matemáticas, hasta que inició como tutorado en el programa de becas tutoría. A mí me gusta cómo me da la clase Alejandra porque es divertida. Vamos de paseo a la playa. Ahora él es más atento a sus clases y mucho más responsable con sus tareas. La magia sucede cuando compartimos el conocimiento. Fundación Terra, creando futuro con educación. Tú siempre quieres ir más lejos. Para ti, creamos Uno con Dynamax. El paquete de aditivos de incomparable calidad que te da total limpieza, extra protección y mayor potencia en todos nuestros combustibles. Super con Dynamax, regular con Dynamax, diésel bajo en azufre con Dynamax. Siente la diferencia desde el primer tanque lleno. Uno con Dynamax. El siguiente programa es apto para toda la familia.
Televisión Educativa Nacional de Honduras, TEN, en alta definición presenta Noticiero TEN, con las noticias del momento. Gracias por acompañarnos en esta breve actualidad informativa de Noticias Canal 10. Hoy el Partido Liberal de Honduras cumple 127 años de fundación. Hemos conversado con los alcaldes del Partido Liberal que opinan sobre la situación por la que transita su partido. A continuación, escuchamos las opiniones de alcaldes liberales. Diputados en el Congreso, tomando en cuenta la imagen que se formó el pueblo hondureño de la anterior bancada. Nosotros siempre lo hemos dicho, no se aparten del pueblo. El pueblo es el que ejerce el sufragio, el pueblo es el que nos permite llegar a un puesto de elección popular. Esperamos que los actuales diputados del partido, en primer lugar, sean fieles a su bandera, en segundo lugar, sean fieles a su pueblo, en tercer lugar, que no solo nos vayan a buscar cuando viene la política, que se acuerden que el desarrollo de los municipios comienza desde hoy en adelante, o sea que tenemos 4 años para trabajar fuertemente por todo Honduras. Tenemos que ser inteligentes. Y nosotros la bandera de lucha es nuestro partido. Si estas dos personas, uno antes hablaba que no había un lado oscuro, que lo que faltaba era falta de claridad, y el otro decía que no había ni el lado oscuro ni el lado claro, que lo que faltaba, que había era falta de comunicación. Si ellos quieren seguir peleando, que sigan peleando, pero los liberales inteligentes y los liberales que queremos retornar a la presidencia de la República, lo que tenemos que hacer es que si ese es un pleito personal, que se peleen ellos personalmente, pero el Central Ejecutivo no se puede convertir en un ring para dos fuerzas políticas, pues, que puede ser un pleito familiar. Nosotros los liberales tenemos que pelear por